Miren, las civilizaciones son un poco como los seres vivos. Nacen, crecen y a veces se enferman y mueren. Lo que vamos a hacer hoy es básicamente una autopsia. Vamos a examinar una sociedad antigua para entender esos patrones, esas señales que anuncian el colapso social. Y aunque la historia pasó hace mucho, mucho tiempo, van a ver que sus advertencias, resuenan de una manera increíble hoy en día. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo colapsa una civilización? ¿Es de un día para otro? ¿Una catástrofe que nadie ve venir? ¿O es más bien como una enfermedad lenta, que va carcomiendo todo por dentro? La respuesta, y esto es lo interesante, casi siempre está en un patrón de decisiones, uno que se repite una y otra vez, y que al final empuja a toda una sociedad al precipicio. Bueno, vamos al inicio de esta crisis. La historia arranca con una paradoja, una contradicción bien fuerte. Tenemos una sociedad con un líder justo al mando, pero que por dentro estaba completamente enferma. Y aquí es donde vemos la primera gran batalla. ¿Qué pesa más? ¿Un buen líder o una cultura corrupta? Hablemos de este rey, Shiblom. Era un tipo justo, de verdad, pero su rectitud no servía de mucho. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque la nación estaba hundida hasta el cuello en conspiraciones, en guerras internas constantes. Su buen liderazgo era, literal, una gota de agua en un océano de caos. No podía hacer nada. Y aquí llegamos a un concepto que es fundamental para entender todo esto: la corrupción estructural. Ojo, el problema no era que tuvieran un mal líder, no. El problema era que el sistema entero estaba roto. Las conspiraciones, la violencia, todo eso estaba tan metido en el ADN de la cultura que era simplemente imposible arreglar las cosas desde arriba. Imposible. A ver, llegamos a un momento crítico, un punto de inflexión. A toda sociedad que va por mal camino se le presentan advertencias, ¿cierto? Siempre hay voces que dicen, cuidado, pero lo que de verdad sella su destino no es la advertencia en sí, sino cómo elige reaccionar a ella. Y en este caso, los profetas fueron, brutalmente directos. No se anduvieron con rodeos. Anunciaron consecuencias terribles, pero muy específicas. Iba a haber hambruna, iba a haber guerra y al final la destrucción total de la nación. Ojo, no estaban hablando en metáforas, ¿eh? Era un diagnóstico clarísimo de lo que iba a pasar si no cambiaban de rumbo ya. Y aquí es donde la historia da un giro súper trágico. Por un lado, tenían una oferta clara. Este es el camino a la supervivencia, es su última oportunidad. Y por el otro lado, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Furia, ira. En lugar de escuchar el mensaje, ¿qué hicieron? Persiguieron a los mensajeros. O sea, eligieron conscientemente silenciar a las únicas personas que les estaban ofreciendo una salida. Increíble. El resultado de todo esto es, bueno, es escalofriante, y se resume perfectamente en esta idea. La nación elimina su única posibilidad de corrección. Al matar y exiliar a los profetas, no estaban solo callando una opinión que no les gustaba, no, estaban cortando, con sus propias manos, su única línea de vida, su capacidad de autocorregirse. Se quedaron ciegos y sordos por elección propia. Pero a pesar de todo esto, que suena terrible, hubo como destellos de esperanza, pequeños momentos de luz. Pero cuidado, porque estos destellos eran solo parte de un ciclo superagotador, una ilusión de que las cosas mejoraban cuando en realidad no se iba a ninguna parte. Miren esta línea de tiempo, es una locura, una auténtica montaña rusa política. Empiezas con un rey justo, Nebai, bien, pero luego ¡pum!, caes en la tiranía con Kim. De ahí logran subir otra vez con las reformas de Leví, y les siguen otros reyes que traen algo de estabilidad, de paz, de prosperidad, pero es un vaivén constante, una oscilación agotadora entre el orden y el caos. Y ese es el punto crucial de todo esto. Claro que hubo líderes como Levi o Lid que trajeron estabilidad y hasta prosperidad económica, sí, pero eran como parches, soluciones superficiales para una enfermedad cultural que era profundísima. El problema de fondo, esas grietas en los cimientos de la sociedad, nunca jamás se repararon. Y entonces llega un líder, un rey que no solo juega dentro de este ciclo de sube y baja, sino que lo rompe por completo, pero para peor. Este es el momento, el punto sin retorno. Aquí es cuando el colapso se vuelve ya inevitable. ¿Y quién es este rey? Es Heth. Pensemos en esto.
Sus predecesores o luchaban contra la corrupción o, bueno, la toleraban, pero Heath hizo algo mucho, mucho más destructivo. Él convirtió la corrupción en la política oficial del Estado. La maldad ya no era algo que se hacía a escondidas, no, se promovía abiertamente desde el mismísimo trono. Heath siguió una fórmula, casi como si fuera una receta para el desastre, paso a paso. Primero, abrazar la idolatría, para corromper la religión y los valores de la nación. Segundo, asesinar a los profetas, para silenciar cualquier voz de advertencia. Y tercero, fomentar las conspiraciones, usando estos grupos secretos para aferrarse al poder. Básicamente hizo de la violencia algo institucional. Y bueno, con la corrupción ya instalada como el sistema operativo de la nación, ya no había vuelta atrás. Lo que vamos a ver ahora son las consecuencias. Las consecuencias directas, físicas, tangibles, de todas esas decisiones. Es que las catástrofes que vinieron después no fueron mala suerte ni algo al azar, para nada. Fueron la cosecha directa de lo que sembraron. Rechazaron a los profetas, pues tuvieron una hambruna severa. Hicieron de la violencia algo normal, institucional. El resultado fue una muerte generalizada. Crearon una cultura de conspiración, pues terminaron en una guerra interna que parecía no tener fin. Cada desastre fue literalmente el eco de una pésima decisión. Y esta fue, al final, la cosecha de tanta iniquidad. Una sociedad plagada por el hambre, donde ya no había recursos, desgarrada por conflictos armados por todas partes, y como consecuencia, una mortalidad masiva. Es la imagen perfecta de una nación que se está devorando a sí misma desde adentro. Hay una frase del análisis que estudiamos que lo resume todo a la perfección. Dice que este capítulo marca el inicio de la espiral final del colapso jaredita. O sea, no es solo un mal momento en su historia, no, es el comienzo del fin. Es la espiral hacia abajo de la que ya es imposible escapar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de esta historia antigua y nos toca de cerca. Cuando la corrupción ya es estructural, cuando la gran mayoría la ha aceptado como algo normal, ¿puede la bondad de unos pocos, de verdad, revertir la corrupción de muchos? Es una reflexión que creo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en aquel entonces.